Bueno, señores, estamos en un nuevo programa de Floppy TV Show, como ustedes saben, dándole contenido diferente. Y hoy le tenemos a este personaje. Yo no voy a dejar mucho porque yo conozco poco de él. Yo voy a dejar que él se presente porque él tiene mucho de qué hablar. Pero antes que todo, vamos a darle la bienvenida a Río, la voz latina. Un aplauso para él, un aplauso para él, un aplauso para él. La voz del pueblo somos nosotros. No, no hay que hablar mucho, lo traímos porque tú sabes que hay que traer personas que puedan delegar del caso, porque yo simplemente soy, como quien dice, la puerta por la cual ustedes están mirando. No di que pero para nosotros hablar del tema, entrevistar loco, que yo le voy a hacer preguntas diferentes a las que tú le vas a hacer seguramente, ¿me entiendes? Claro, y por eso estamos aquí. Podemos sacar diferentes temas de desarrollo de la conversación que vamos a tener con NCA y la controversia que se ha armado. Bienvenido. Bienvenido. LCA, el divino. Estamos en Amsterdam, por si acaso. Estamos en Amsterdam, estamos aquí. Le iban a hacer una entrevista allá abajo, pero al final nos dijeron que sí, pero me quillé y le estamos haciendo la habitación. Usted sabe que yo lo hago siempre de una manera diferente. Pero ese no es el caso. Hoy vamos a conocer un poquito. NCA, el divino. Háblame un poquito de ti, manito. Primero, gracias por tu venir hasta aquí. Gracias a ti por aceptar la invitación. No, a la orden. Gracias por y también a la voz latina, gracias al trabajo que ustedes están haciendo. Yo tengo rato haciendo música y no había como eso. Ese flow, la plataforma no existía el medio de difusión. Sí, no, pero vamos a llegar hasta ahí. Vamos a comenzar por lo primero. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 35 años. ¿Y está aquí desde qué edad? Desde el 90 me dijiste. 90. Ok, ¿y desde qué edad decidiste hacer música? Yo empecé a hacer música en la iglesia. Tú dices... No, música real, música en sí. En la iglesia yo empecé a hacer música, chamaquito, carajito. Siervo de Dios, vainita, tambor y vaina. Yo tocaba la batería. Sí. Cuando yo estaba más chamaquito, tocaba la batería. Cuando a los par de años yo me fui, porque yo vine en los 90, pero me fui al patio. A mi papá se le metió, nos fuimos. Pero en eso empezó la ola del underground. Sí. Empezó eso. Entonces cuando yo volví para atrás, digo, yo quiero hacer música, eso es lo que yo quiero, pero carajo, chamaquito. Y un día estoy en la iglesia parado y oigo como que está rapeando. Y cuando veo que los raperos salen de ahí, digo, pues yo rapeo, pero yo no sé nada. Unos cristianos eran cristianos, pero yo digo, yo rapeo, yo tiro mi dembow y va a darle hasta abajo y de todo, pero sí, que no se puede. No. Ellos me dieron el break, me dijeron cómo era que se elaboraba un rap cristiano. Me tomé mi tiempo, no fue de una vez de que me encanta. Yo tuve que saludar a Franklin, Wandy y Michelle. Gracias. Luego de la iglesia, para explicarte eso, duré un tiempo en la iglesia, me salí de ahí, comencé a hacer música secular. ¿Se dice? Pero en la iglesia tú estabas convertido, vainita. ¿Tú eras cristiano? La sierva, la vaina. Yo pertenezco a la iglesia. Porque, oye, lo que ¿Fuiste cristiano? ¿Tú fuiste cristiano en tu vida pasada? Sí. Duro. Sí. Entonces, yo crecí dentro de porque mi papá era cristiano. Sí. Bautizado, mi papá es bautizado. Con todo. Y el viejo es así, cristiano, así. Así. Entonces yo crecí como en ese entorno. En ese entorno y por ahí arranqué la música. Ok, ¿y cuándo fue que decidiste comenzar a hacer música secular, si así se le puede decir? No, yo estaba en hacer música secular entrando. Lo que pasa es que tocaba. Fue una transición. Yo era un chamaquito. Una evolución. Yo era un chamaquito y no entendía la diferencia entre los seculares. Yo lo que quería era cantarme, yo no sé. Cuando estoy en la iglesia y decido que cuando digo que están cantando, digo quiero cantar. Pero ahí entonces yo tuve que pulirme, entender porque es un mensaje que tú tienes. Claro, tienes que saber lo que vas a cantar. Saber lo que tú vas a decir. Entonces yo escribía mi tema y se lo enseñaba a Wandy y él lo leía. Te entiendo, pero le falta o sea que no hay un mensaje claro todavía. Y ahí yo me fui puliendo. Me salí de la iglesia y comencé a rapear, a bajar temas del bloque de Looney Tunes y de qué sé yo qué. Y ahí comenzó NCA el divino por la calle. No era el divino, era NCA. NCA. Porque mi nombre es Aaron Isaac. Aaron. ¿Y cuándo decidiste ponerte el divino? Yo saqué un tema en el 2005, fue Flow Divino. Entonces la gente, los dominicanos, ¿cuál es el Flow Divino? Y yo dije, mierda.
Entonces uno tiene su piquete de rapero, por el divino, eso suena como... Suena divino, suena bendecido. Sí, tiene un swing, y me quedo con el flow, y bacano, y sonó bacano, eso fue todo. Pero no fue de que yo arranqué con el divino, no, eso fue después. ¿Y cuál fue tu primer tema que tú sentiste que estaba metido, si no, así pues le puedes fue decir? el primer tema que yo te puedo decir que sí hizo algo aquí en Holanda fue Controlando. Pues ya yo te estoy brincando como 6 años, 6, 7 años. Ok, Y ahí fue que la música empezó a dar fruto. Para mí. Sí, para él. Ahí, Pa' mí. en esos 6 años. Ya, o sea, No. ahí fue. ¿Cuándo fue Controlando? En 2002. Yo creo, 2002. Ese fue el primer tema que te dio mío. dinero. Sí, y que explotó. No dije que entre los dominicanos, eso reventó. sí, ese tema sonó y se le hizo remix con muchos artistas de aquí también. De aquí que estaban metidos. De Holanda, de Amsterdam también, que me conocían, porque yo conozco muchos artistas de Amsterdam antes de que sean artistas. Pero que yo no te me voy a pegar, oye, que yo en español, porque yo lo intenté, pero en ese entonces el español no era ni negocio para esto. No era lo que es ahora. No era lo hoy que en era día. ahora. No. Había movimiento hace mucho. Aquí hay un movimiento no te puedo dar una fecha porque entonces te hablaría Al de principio mi del conocimiento. 2000 aquí. Sí, pero recuerda algo, que eso es lo que siempre le digo a los artistas. Un movimiento no son 4 o 5 artistas cantando. Un movimiento donde hay personas que se dedican a divulgar el contenido que hacen los artistas. ¿Me entiendes? Si me doy por ejemplo, Río. Ahora se está creando un movimiento. Ahora se está creando un movimiento. Ustedes tenían realmente varias músicas metidas, si así se le puede meter, si así se le puede decir, porque por eso muchas veces gente me tildan, porque yo digo lo que es. Ahora que estamos teniendo gente que hay gente que quieren ser bailarín, ¿me entiendes? Que hay gente que quiere ser bailarín, hay gente que quiere ser artista. Por ejemplo, allí en Bélgica tenemos chicas que son bailarinas, ¿me entiendes? Que se ganan su cuarto yendo a fiestas, se ganan su cuarto, y es gracias a lo que estamos haciendo. Le llega, entonces, a eso que me refiero. En ese tiempo tú, por ejemplo, habían un par de artistas metidos igual que tú, Habían exponentes. pero me pregunta es cómo te buscaste tu primer dinero en eso. O sea, en tu primer canción que te dio dinero. Los shows. En los shows. Y Créeme que yo sé mucho. hiciste mucho. ¿En qué mes se pegó Controlando? ¿En qué mes? Sí. Fue principio de año, hacia Chequea, yo el principio de año tiré el tema original que era con Caliboy. Saludos a Caliboy, Frost Bass. Yo lo hice con él. Y como el tema le dimos un par de meses para que corra. Y antes de que cerrara el año, el 24, saqué el video del remix. Sí. El remix era con artistas de habla holandés que en ese momento estaban metidos. Estaba Urbano, Tigre Urbano. Los In The Building, los Hydroboys. Y metí a mi hermanito que también canta en español, Easy KMB, lo metí en el principio porque él quería cantar. Digo, te voy a apoyar de una vez, pero ya de una vez para arriba. Y ese tema se fue. Y tú tuviste muchas colaboraciones. ¿Cuál fue tu colaboración que tú sentiste que fue la más grande, por no decir importante? Pero tú sabes que siempre hay una. Ok, déjame explicarte lo mejor. Mira, Controlando para mí hizo como que el movimiento de Holanda per se, mirara para el lado. Okay, Controlando. Pusieron... Pero como al año, yo hice, no sé si al año o a los par de meses, yo hice Te Amo. Esa fue buena también. Romántica. Con Kaiser, Te Amo. Que era un kizomba. Esa que ustedes están escuchando ahí abajo. Kizomba. Y aquí hay una emisora urbana, no latina, urbana de aquí, de la música de aquí. Y en el chart, en el top de ellos, duró 2 meses número 1. La más dura. En ese momento. O sea, en el momento que yo la saqué, duró 2 meses arriba, pisado. Ah, pues tú has visto un par de pesos a la música entonces. No lo que te merece. No me puedo quejar, pero si yo me pongo a calcular lo que yo he invertido desde que yo arranqué a invertir. ¿Estás perdiendo todavía? No estoy perdiendo tanto. Ya recuperado. Pero estoy más o menos, pero no he ganado. Sí, ya por no doblado. Es como que me dieron un golpe y estoy sacando el aire, todavía se está volviendo. Ok, vale. ¿Y cuáles son los proyectos? Tú vienes a sacar una canción ahora, que vamos a pasar ese tema ahora, pero ¿cuáles son los proyectos que tuviste antes de eso? ¿Qué ha pasado con tu carrera del 2014 hasta ahora el 2023? Después de Te Amo, yo seguí haciendo música. Llegó un momento en la vida, como en la vida de cualquiera, yo me tenía que enfocar. Yo tengo mis hijos. Vale. Yo tengo una niña, un varón y una niña. En ese momento yo estaba en mi relación. Mani, yo estaba todos los fines de semana en show. Buscaba a él, está ahí. Todos los fines de semana yo estaba en show. Y había muchas sesiones de tu. Y una moña que en ese momento, para mí era wow, porque que yo vengo de que coge esos 50. Coge ese pote. Nada más va con 2 gente. Y no beba mucho, que hay más gente que tienen que beber.
no es que tú le vas a dar duro al pote también. Ponte en esa mesa y ahí va, y das- ponte fulano ahí, pero ponte fulano al paso, ahí. ¿me entendiste? Que no está mal, ojo con eso, no está mal. Para mí, en ese momento de los potes y la vaina, para mí lo que más valía es la oportunidad. El hecho de yo tengo un flyer, mi loco, De estar en el podio. y que yo tengo un micrófono y que me estén haciendo cosas, Está mostrando tu talento. para mí eso era ya el final. Entonces, cuando ya llegó un punto que yo digo, me dice Manín, que queremos que tú, porque yo hacía, la mayoría de las fiestas que yo hice, después de Controlando, no fue dominicano. Yo andé volando entero en sitios que el dominicano que estaba ahí, ¿sabes quién era? Yo, porque ni mi DJ dominicano. Ok, fue una pegada aquí mismo a nivel de holandés. Territorial aquí adentro, sí. Territorial, pero se sintió el equipo que no estaba eso. Ok, estaba Ghetto Flow. Ujú. Estaba Ghetto Flow, que son de Rotterdam. Y en el momento de lo que te estoy hablando, de antes de Controlando, eran ellos. La vuelta eran ellos. Nosotros, yo cantaba, por ejemplo, si me ponían un party bueno, me ponían, pero ponían el nombre, porque uno ni siquiera tenía una sesión de fotos. Y ponían fotos de Ghetto Flow, porque ya yo estaba más ready. Ujú. ¿Entiendes? Estaba Ghetto Flow. Y ponían tu nombre. O sea, ponían mi nombre, el de Ghetto, pero en ese entonces eran ellos que la tenían. Claro, ellos eran los que tenían. Cuando tú una estabas comenzando, visibilidad, claro está. Cuando uno estaba arrancando. Porque ellos comenzaron mucho Del antes. 2012 para adelante, Controlando, El Ritmo, Te Amo, La Calle No es para todo el mundo con Mostaman, después hice un tema con Melamel, después... Aquí hay una cosa que se llama In Bars, Ujú. que es donde van los raperos a tirar par de barras. Y no sé si hay más dominicanos. Yo he ido 2 veces como invitado de artista de renombre de aquí. Ujú. Ven para que tire par de barras. O sea, yo he hecho par de vainitas, bacán, bien. Y tú te sientes que tú has sido reconocido a nivel de la fanaticada, si lo puede llamar aquí en el mundo, Y a nivel de los mismos artistas. a nivel de los mismos artistas. No, Aquí yo también. Yo no voy a reconocer. Los tigres que saben, saben. El público te la ha dado y El y público los me la cantantes. da, los DJ me la dan, los promotores me la dan, los que hacen fiestas y cosas. Y ya que todo el mundo te la da, ¿tú eres capaz de dársela a alguien? ¿Quién tú crees que son los que meten mano aquí en Amsterdam? Aquí. Sí, como por ejemplo. Ahora mismo. Pero te puedo hablar de lo Quien que, tú o sea, quieras. no, Acuérdate de algo. Entramos en principio en algo de que yo no conozco a ninguno. sí, Para mí es un movimiento por nuevo. eso. Todo lo que tú me mencionas para mí son nuevos De artistas. nuevo, claro. Y yo, para mí, porque yo digo todos somos nuevos talentos, porque aunque tenga una trayectoria grande, yo no lo conozco y para mí son nuevos talentos. Entonces, por eso yo lo entrevisto como nuevo talento. No importa la trayectoria que tenga, si ya tú estás pegado, yo otro, pues ya yo te conozco. Tú eres el alfa, tú eres fulano, pero realmente la gente que estamos en países así, aquí en Europa, muchos que han tenido su sonido, han tenido su picada, como tú, pero no han sido realmente tan conocidos. Han tenido su momento y tú tuviste tu momento. Pero yo lo que quiero es saber, me dijiste que tú cambiaste un poco por el problema de tus hijos. no problema, Y no problema. no un problema, sino Balance, decidiste. balance, Decidiste, es una balance. decisión de padre, porque yo la tomé también. Yo la tomé también en muchas cosas que hice. ¿Cómo pensar? Déjame bajarle a esto. Man, yo estaba todos los días, era. O sea, todos los fines de semana. Pero tú estaba en ganabas tu gimnasio. vida. Sí, pero Entiendo. Ya, Bobo. fue por eso digo, fue un problema entonces. Fue un problema, tenías razón. son Pero, cosas. ok, seguimos, pero no me dijiste el nombre de par de por eso, pana. no, te quería preguntar, porque como tú no conoces mucho, Ujú. yo voy a hablar de lo De lo que tigres- tuyo, de los tigres a que tu tú tienes pensar, conocimiento, a tu en la pensar. de lo que yo ahora. sé que le meten. Ah, En tú- Holanda o en Amsterdam. En Amsterdam, en Holanda, para Holanda. generalizar. Sí. En Rotterdam, aquí en Amsterdam está Snake. Está perdido Big Snake aparece. No, él está trabajando. No es de mano, yo la última vez lo vino hace mucho, el año pasado aparece. Snake, no voy a para que no se mal. Lo que yo entienda. Los tigres van en Que esta yo sé, opinión. música que yo- Nadie te va a cohibir y el que piense algo tiene derecho a exprimirse Búfalo. también. A Búfalo. Quitado también. Sí, también Búfalo. El mismo Aletrenza, Quitado también. que se llama Ferra. Se llama El Ferra. Aletrenza. Lo que ustedes están viendo ahí abajo, Aletrenza. ¿Quién más? De lo que a mí que yo diga. claro, tuyo. El flaco duro también. Flaco, Lil J. Flaco Euro, sí, Lil J. Flaco. Menciona tú que tú eres de aquí. Para yo No, saber. O sea, No, porque, espérate, porque Twinkie está trabajando también. Viene con- Twinkie, ¿qué te iba a decir? Mala mía, mi loco, yo te estaba confundiendo con otra gente. Mala mía, yo sé tampoco que tú no lo cogiste porque tú lo cogiste chelcha, pero yo soy una persona que cuando algo está mal, ya algo lo hice mal, yo soy real y lo digo. Te confundí con otra gente, pero no estaba diciendo que usted no conocía nada. Mira, tú- Tarde o temprano nos vamos a conocer y vamos a hablar. ¿Quién más? Menciona tú dos, tres. Twinkie, tú tienes Desmond también, canta. Desmond. El La Trotón. Voice, Desmond. Sí, el Trotón tiene a Mauri la firma.
¿Qué es lo que? ¿Quién más? Crotón, Greg Castle. Greg Castle. Y te voy a hacer una pregunta. Entonces, Baby Joe McLean lo canta entonces. ¿Y por qué tú no lo mencionaste? Tú me dijiste que me den no también. Ok, pero te pregunto por qué tú no lo mencionaste en el vaina. ¿Está trabajando? Ok, ahora vengo, porque mucha gente va a preguntar por qué la cosa pregunta. Tú soltaste una tiradera dedicada a... No, yo solté un tema y 2 líneas. Ok, pero entonces... Le vamos una ráfaga dentro. Ok, pues entonces, para que me entiendan, la mayoría de personas, como nosotros, Contesta. pensamos que fue para él. Pero tú dices que fue en 2 líneas. Las 2 líneas, ok, pero está bien, pero las 2 líneas que tú soltaste en el tema, ¿por qué soltársela a Baby Joe McLean? Porque el que habló pluma fue él. No fue ¿Por qué? Porque lo que él dijo no. ¿En qué tú piensas que él no, que aunque tú no estuviste de acuerdo? Yo estuve de acuerdo hasta el punto de no, que todos podemos hacer la cara. Y cuando dije, ya ahí se fue en blanco. Cuando él dijo, Dije, yo soy que. es más, sí, yo soy la cara. Ese fue el momento. Ese fue el momento. No, entonces yo lo miré, yo lo vi, perdón, lo vi. Ahora yo sí te digo algo, que lo último que él calculó que era yo que iba a responder. Yo sé, ¿Por qué te llevó a la decisión que dijiste, voy tú contigo? hablas mucha mierda. Te acabo de Porque hablar. él iba bien No, hasta ahí, permiso, sí, él iba muy bien. Te voy a dar una luz. Yo te acabo de hablar de todos los de la fiesta, de todo lo que yo he hecho. En algún momento yo te he dicho, y después de todo eso, yo soy que sí. No ha dicho. Tú has hecho 2 o 3 fiestas, mi niño. Te has visto en 2 o 3 flyers. Chiquitico, pero te has visto. ¿Qué tú has hecho? ¿Cuál es tu currículum? Para tú decir que tú eres la cara de lo que sea. Lo que tú quieras. Entonces yo lo vi y dije, pero ¿cómo la cara de quién? Y la dejé pasar. Entonces el 29 me invitaron a una sesión. Él me dejó un par de pitas entre las que usamos Utilizaste para el corte. para el corte, para el tema. Dije, déjame montar una vaina y la monté. Y monté y tiré. Por eso no fue porque yo vi el live en el que yo estaba. Sí. No fue de que él tenía un mes que... Deja de decir que tuyo de que antes, tuyo de que tuyo nunca. Yo te conozco a ti, de que tú me veías, tú me ponías los discos en los ojos, y quizás yo no te daba el cariño que tú te crees que tú te merecías y tú tienes tu vainita. Tú no tienes guerra con nadie, ¿no? Tú tienes guerra tuya. Porque para tú decir que tú eres la cara de un sitio donde hay gente trabajando hace rato, tú tienes que estar alucinando. Baby Joe McLean. Esa era la pregunta. Esa es la fueron tus pregunta. palabras. Esa fue Yo la no tengo pregunta. problema con él, porque él él y yo... No ha habido interacción de que así. No, porque... No, porque él sabe. Lo único que yo sé es que tú me ponías los discos y yo te hacía. Y este hombre. Y no era con esa intención. Yo estoy hablando con la gente, tú me pones un disco, quizá en ese momento no te puse la atención y tú lo cogiste como no era. Deja de decir que tuyo antes. ¿Tuyo antes qué? No tienen pasado ustedes. Ustedes no tienen pasado. Yo sé quién es. Porque aquí muchos tigres tenemos pasado juntos. Tú y yo. Sí. Ahora, si tú dices, no, porque tú te acuerdas que tú y yo, vaina con habilidad. Sí, nosotros Tú y yo tenemos sabemos pasado. de qué se trata. Sí. Que hay gente que no van a saber de qué se trata. Porque a habilidad somos nosotros que decimos habilidad. Sí. ¿Viste? El Avi aparece, maldito, que él sabe que nosotros le decimos así. Aparece, ¿Tú me estás que quiero entendiendo? entrevistarte. Entonces, lo único que fue, todo está muy bien, de que todos podemos ser la cara. Se dejó llevar de la emoción. Él- Se dejó No. Creo que era lo que él quería también, al final del día. Pero él no estaba calculando que era yo, porque hay otra cosa, hay muchos tigres que no me conocen en lo personal. Yo creo que nadie estuvo de acuerdo con el comentario. Nadie, hasta los neutrales, nadie estaba de acuerdo en el comentario. Pero Nadie dijo nada nadie tampoco. quiere coger colita, está todo chévere, está muy bacano. ¿Y por qué tú? Después de tanto tiempo Porque yo trabajo tranquilo. demasiado. Yo me puedo hacer en el pecho, por los dos así. Yo trabajo demasiado. Yo he invertido demasiado tiempo, dinero, mis relaciones. Yo fui el primero de aquí que hizo un media tour en Santo Domingo con mi cuarto. Cosas que ustedes no tienen que hacer. Pero dale. Pero yo lo hice. Claro, no, tú lo hiciste. Conmuévelo, que yo hice mi video espacial y mi vaina. Con Mario Fría. Con Mario Fría. O sea, yo buscaba mi dinero. Y Sí, cuando sí. ¿quién te pegó en Santo Domingo con un video? Mario Fría. Yo fui donde Mario Fría y me decía, manín, los videos tan caros aquí son 50,000. Yo calculé, digo, son 1,000 pesos. Digo, mira, pero yo vengo con 4,000. Si yo le digo a ese tigre que yo vengo con 4. Digo, manín, pero yo tengo 200,000 pesos. Dice, pues ¿qué es lo que tú quieres? Digo, lo que ven, fuego. Saco video. Date cuenta, yo te lo voy a poner en contexto y como en el timeline. Después que yo saqué Muévelo, un video viejo, salió el qué buena tú estás, porque usaron la misma tablilla de los Sí. videos. Esa es la misma vaina. La de fuego, Tiene con para el una nubo, vaina, con el nubo, la vuelta. Exactamente. Yo reuní un minuto y fui. Después, ¿quién es que estaba con los videos? Después controlando. No, que Restituyo, saluda a Restituyo también, saluda a Gris Film, que es mío también, saluda a Mario Fría. Todavía yo estoy así con su tigre. Restituyo, JC Restituyo.
No sé cómo fue. Digo, Sí. ¿quién tú? Digo, Manny, ¿cuánto? No, ¿cuánto es tu budget? Digo, ahí tengo 3,000 pesos de lo de aquí. Dice, fuego. Fuego. Pero te estoy hablando del tiempo que eso era dinero para Que los eso era videos. dinero, de verdad. 2008. Cuando esos tigres estaban empezando también. Que ellos también estaban ese movimiento de arrancando. los videos, ¿Me entiendes? Y no nada más ellos, que el movimiento estaba. despegando también en sí. Sí, el que cobraba 50 en ese tiempo, allá en el patio. Tú sabes, lo de. Es real, es la Es moda. la verdad, de verdad, ¿me entiendes? No, es que no es mentira. Entonces en ese tiempo yo iba, me tiraba y hacía mi media tour y hacía toda mi vaina. A terror, solo. Pagaba par de pesos y lo hacía. No te estoy diciendo que los media tour míos eran un impacto a nivel. Yo lo hacía. Lo yo estaba intentando. Ya él sabe lo que. Yo me tiraba para. Manny, funciona y no. yo me tiré para Santiago con un promotor fatulo. No te voy a mencionar. Yo no sé de dónde era. De que hay un hotel. Me dejó un hotel que si llovía muy duro, Se te cae el techo arriba. yo me iba a topar en el vaina, me iba a topar con la recepcionista. Nadando. ¿Quién? Que el agua en el baño, tú abrías disparado. Sí, el loco se tiró para. Pero yo me tiraba. Tiró su aventura para allá. ¿Me entiendes? Me quedaba cogía mi Caribe Tour, vámonos. Y hacía mi vaina. Y tú en YouTube todavía hay par de videos de eso. No, y todo eso va a aparecer ahí. Yo con trends y vaina. Yo hacía mi vaina desde ese momento. Entonces, cuando tú me dices a mí que tú eres la cara mía, pero sígueme diciendo. Y, ok, pues está bien, entonces. Por eso fue que quise saber por cuáles fueron los motivos, pero yo entiendo, tú no te sientes representado por él. Nadie. 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 O sea que Nadie. Baby Joe McLean no representa nada. Déjame hablar claro porque no le voy a quitar, espera, no le voy a quitar su trabajo. No, pero eso te estoy No le preguntando. voy a quitar al esfuerzo que está haciendo y todo. Pero Claro. el hecho de tú decidir que tú representas, nadie. Yo no puedo decir que yo represento de que lo que sé yo quién. Yo hago mi trabajo a nombre de los dominicanos. Ahora, si ellos se sienten representados o no, es otra cosa. Yo no te puedo saltar aquí de que yo que soy yo quién, yo soy la cara del culo del. Va a seguirlo. Entonces, ¿qué respuesta salía a esa pregunta? Desde tu punto de Hazme vista. la pregunta. Ok, pero voy para allá, por eso estoy esperando que termine, porque yo le digo. Y otra cosa que te iba a decir Vamos a conectar, dale. para corregirte. Cara, de que de Amsterdam no va. Ujú. Porque aquí hay. Holanda. Tiene que darle más porque aquí hay muy poco. Es amplio. Sí, pero para que me entiendas por qué lo hice así, tengo que preguntarte, Ve lo que te- Amsterdam, ¿entiendes? Es tu No, zona. él no va al Colán. Exacto, pero él es de Amsterdam, para Sí. mí, él es un artista de Amsterdam. Tampoco. Holanda está en Dover, está Utrecht, hay muchos sitios, ¿me entiendes? Entonces, por eso yo pregunto de Amsterdam, pero a ti te voy a hacer la pregunta. ¿A cuál o quién o cuál tú puedes pensar que es la cara de Amsterdam para no Ok. abarcar toda Holanda? Aquí no se ha hecho el trabajo para que hagan nada. O sea, tú no... De Amsterdam, tú me estás hablando. Sí, de Amsterdam. ¿Tú no le ves a ningún voy a artista dar de una proyección Sí. que pueda hacer la cara? Pero que es que. Wow. Es que tiene que tener un representante de la cual cuando alguien diga ese, No, o que ese tigre tiene los números. Ok, no le pregunte eso a artista, porque yo entiendo el ego de artista. Yo lo entiendo porque yo también lo he sentido. Todo el mundo ha sentido. Pero Todo tú el no que se tienes siente ego, como- por eso te pregunto. No. Pero te digo, no se lo pregunte al artista, porque que el artista. Entre raperos, tú no has visto un rapero. Yo te la puedo dar como rapero. Está bien, mira, Pero oye, ellos- señores, ellos poco- maduran. Todo el mundo Por es eso lo maduro, y puse yo aquí. entiendo, yo lo Sí, respeto. sí, sí. yo lo voy a calentar a él, yo lo voy a calentar. Una pregunta, ¿cuál artista tú piensas que tiene más potencial o tiene proyección de aquí, De aquí. de Amsterdam? Para no decir de Holanda. ¿O Yo- lo quiero de Holanda? De Holanda, porque es que son lo mismo. Al final. Yo no lo voy a Así hacer. es lo que te digo. Un gato aquí, un gato allá. Ya. Yo digo, yo que he escuchado música de la mayoría de los cantantes de aquí. NCA, no desde ahora, desde antes siempre ha tenido de la mejor calidad. Pero sacándolo a él. Sacando a NCA. A Mauri La Firma tiene música buenísima guardada. El mismo Baby Joe, Sí, lo que te independientemente estoy de la diciendo. diferencia de ustedes, No. tiene muy buena música también guardada. Ajá. Eso, yo te podría decir mi top 3. Aparte de eso, que de lo que están quitado, Flaco, si se pone para hacer la No, Flaco, no está diligencia, quitado, Flaco. no está constante. Ya, ok. Igual que ¿Entiendes? yo, no estamos- Apaga y prende. Flaco también tiene buena calidad. Buffalo, Big Snake. Buffalo está quitado, Big Snake es duro, pero Big Snake tiene que entrar ahora en una nueva era y adaptarse a esto, porque Big Snake tiene mucho verbo. no, Big Snake está de- Pero yo sé, de mi favorito de aquí siempre lo No, he pues dicho. entonces tú dices entonces que realmente no se le puede hacer la pregunta Yo no a los puedo, artistas. no, es que tú tienes que saber cómo responder. Nosotros aquí todavía estamos batallando. Hay algunos que hemos sacado la cabeza. Vuelvo y- Pero como la que estructura tiene no que hay- informarse. Porque todavía ellos no todavía hay. ellos mismos no se han medido, ¿entiendes? No hay. Los tigres de aquí entre ellos mismos no se han medido, ellos no han colaborado.
Cuando pase el momento, que Entiendo. ahora todo el mundo Haga saque todo la el mundo cabeza su al trabajo. mismo Otra tiempo. cosa, mira, yo, por ejemplo, yo no he colaborado con nadie. No, ustedes no han colaborado. No, yo te voy a dar una luz. Ninguno. No, y nadie quiere colaborar porque yo le he preguntado a todo el mundo es duro. No, yo estoy como en otra cosa musical y yo como que no nos entendemos siempre. No. Y hay- ¿Cómo así? Entonces tú quieres decirme que a los artistas no les gusta colaborar o no colaboran. En primera instancia, aquí se han hecho pocas colaboraciones. Aquí se colaboró en un momento cuando yo llegué que me integré peleando, fue con ellos. En chisme. Digo, aparezcan, va a haber problema para todo el mundo. Acababa yo de llegar a Italia. Y cuando nos juntamos dije para tener problemas, ahí fue que nos conocimos todos. Yo lo conocí por ahí. Yo hice un tema por ahí. Cuando comenzamos a compenetrar a partir de ese momento, grabamos porque nos íbamos para donde Black King. Y ahí fulano este grabó con este, yo grabé con este, yo grabé con todito. Y grabaron entre ellos un par de temas, pero ya luego de ahí, aquí no se colabora. Okay. En manera general, casi aquí no se colabora. Pa. Lo mismo que Toflo, lo voy a decir en esta entrevista, que esto es un tema del cual voy a hablar en mi podcast también. No tienen muchas colaboraciones con nadie. ¿De aquí? De aquí, Ellos no- dominicanos de aquí. Que Yo yo no sepa, conozco. que yo sé. Su misma gente de ahí, de ellos mismos su coro, tú sabes, porque yo era más antes, pero yo... Ale, mi color eran de tu flow antes. ¿Entiendes? Pero ya después que eso se rompió todo eso, ya no se hizo de que muchas colaboraciones, de que lo que Toflo, después que tuvieron su pick, que pegaron su tema, que hicieron su remix de esto, de lo otro, no vi que le diendo a nadie, de que vamos a colaborar con fulano de los tigres de aquí. Que es algo que le voy a preguntar a ellos. No, cuando pero tenga el déjame, chance. no puedo responder por él. No, claro que no. No. Yo le tengo un par de preguntas. ¿Qué te hace pensar a ti que tú te 2 3 flyers, chévere? Porque si yo le pregunto a él, ¿qué te hace pensar que tú eres la cara? Háblame de tu trabajo, ¿qué tú has hecho? Él te va a saltar con que él estaba, yo he cantado en que tú no has abierto puertas, tú no has hecho cosas aquí relevantes que uno pueda decir, mira, estás representando. No, bro, no me hables de un flyer que tú te viste así chiquitito. ¿Y tú qué fue, loco? Claro. Es lo que te Dale, digo. Permiso. Aquí en Amsterdam había un grupo que se llamaba, aparte estaba Loles G, estaba Daga Negra, estaba La Conexión, que éramos Ale, yo, Mafido y Mi Color. Maldito Mafido. Saludos Mafido. Donde quiera que te encuentre. Y éramos como estaba Ghetto Flow en Rotterdam y estamos nosotros aquí. Y estábamos tratando de meter mano. Y estábamos a veces en los paris que ellos estaban también. Pero que yo sé que ellos en precio y todo nos llevaban la milla. Sí. Ok. Ellos estaban ¿Me mejor entiendes? organizados. Entonces, por eso vuelvo y te digo, no, yo no te puedo decir, con todo lo que te he contado de mí, que yo soy cara de nada, bro. No puedo. Okay. Y si lo digo, te está hablando el rapero. Por eso que te digo que... Y es válido. El problema después de que tú tienes que aguantar lo que viene después. Que es lo que yo digo. Que Porque es válido, tú puedes decir lo que tú decir quieras. pero Es de allá para acá lo que ahora viene. otra cosa, yo quisiera que tú le preguntes al resto de los artistas de aquí, de Amsterdam, bro, nadie está de acuerdo con ese tigre, con lo que dijo, loco. ¿Qué tienen que cambiar los artistas de Underland? Un mensaje, por eso estoy esperando que termine. Un Invertir, mensaje. mete mano, inviertan. Es que yo no... Inviertan, meta mano, trabajen, púlanse. Constancia, más disciplina, más constancia. Sí, Yo digo más temas presencia. buenos, temas... Más Claro. presencia. Ese es tu mensaje para ellos, que inviertan. Eso pero es que lo único que yo te puedo decir es que hay que invertir. Hay que invertir, hay que trabajar los temas Planificar. buenos, hay que, qué sé yo, bro, haga música buena, y es un consejo para mí también, ¿verdad? Es para mí mismo, Claro, porque yo tú también lo perteneces pongo al para mí. género. Claro. Música buena, invertir. Eso Planificar, poner la meta, señor. Este año voy a llegar hasta aquí. Vamos a hacer esto, vamos a Pero, hacer Está bien, esto. tú que estás bien, tú que estás lleno de ideas, un mensaje. Los muchachos es que yo se lo digo en privado todos los días. Eso es todo invertir. lo Hagan único que su puedo plan, busquen su Claro. dinero para que lo inviertan en su plan. Y a eso usted le va a buscar gente que donde usted va a delegar las funciones que usted no sabe hacer, porque usted no puede ser manager, productor, promotor y de todo. Búsquese su equipo de marketing, promoción, visibilidad en redes sociales, decir. para que tiren su música y se vea. Y después vamos a Déjame dar cobrar. una luz. Cuando yo digo invertir, yo no estoy hablando de que hay que invertir, de que si yo cuánto, que no. No. Así sean 50 30 euros, pesos, sí. 50 pesos que tú pagues por algo que tiene que ver con tu música. Eso es lo que va. Mani, yo he pagado 2,000, 3,000 pesos por pista y no se me han pegado los temas.
Lo que yo No, digo. no. Tiren música, desperdicien música. El video de Olor se me fue y no. ¿Entiendes? Señor, Pero es un trabajo. Esto es un conversatorio largo y como vuelvo y le reitero, todo eso lo vamos a terminar hablando en la voz latina de mi hermanito Río. Vamos allá con un podcast. Le doy ¿Me las vas a invitar gracias. también? Le doy, Sí, claro, te doy las gracias por haber venido. Estamos Gracias, aquí. gracias. MCA El Divino, Río La Voz Latina, Floppy TV Estamos Show aquí. presenta. Ustedes saben, no hay que hablar mucho. Nos vemos en la próxima. Ay, yo pensaba que un mensaje. Está todo- No, pero no hemos terminado. Ah, no hemos terminado. Mándaselo. Ahí. Ahí es. Aparte de que del trabajo que está haciendo Río, vengan más, agréguense más, apoyen más, crean más, que parte de lo que pasa aquí, aparte de que los artistas quizás no quieren invertir, es que como que la gente no, cuando digo la gente, digo de lo que tienen que ver en lo que estamos haciendo. Crean Sí, y más. que queden claros, miren, porque también no crean que nosotros estamos de que en una vainita. Espérate, ¿cómo que dice el loco? ¿Cómo dice el loco? Que nunca se sacamos, ¿no es verdad? Tienen que hacer su diligencia. Haga su metan diligencia, cuarto. no diga que- Vamos a apoyar más, eso el mensaje, vamos a apoyar más, vamos a dar más break. Y los artistas vamos a invertir, vamos a meter mano. Construyan una escalera, es lo único. Vamos a que enfocarnos más en voy a la música, en el proyecto en sí. Meta mano. decir. Eso es. No hay que hablar mucho, Floppy TV Show presenta.